El alma del niño en el kilómetro 31. Soy Alfredo y como muchos de mis colegas, recorro las carreteras de México de día o de noche. Y al igual que muchos, también tengo muchas historias que contar. Algunas buenas, algunas malas, y algunas otras que han marcado mi vida para siempre, como la que les contaré a continuación. Entré a trabajar a una empresa, la cual se dedica a comercializar productos agrícolas, tales como el alimento para diferentes animales de granja, lazos, alambres de púas y todo aquello que pueda utilizarse en los ranchos o pueblos en donde existen animales o se dedican a la siembra de algunos alimentos. Tenía muy poco de haber entrado a esta empresa, y muchas de las rutas eran marcadas por el GPS. Fui a recoger pacas de paja a Tres Marías, a uno de los proveedores. Mi destino era llevarlos a Ixtapan, un pueblo un tanto alejado del Estado de México. Al llegar a la bodega del proveedor, el clima estaba un tanto nublado y hacía mucho frío. Eran como las 3 de la tarde, y la hora en que pensaba salir con rumbo a Ixtapan eran las 6 de la tarde como máximo. Pero delante de mí había otros 2 colegas esperando que les cargara, y los chavos que estaban cargando lo hacían lo más rápido que podían. Llegó mi turno a las 5:20 de la tarde. Hasta entonces no me preocupaba nada, pues estaba muy acostumbrado a manejar de noche. Terminaron mi carga a las 6:40 de la tarde. Uno de los chavos que había cargado el camión se acercó a mí y me invitó a un cigarrillo. Me dijo: estuvo duro, ¿no crees? Hoy sí que se dejaron caer todos para la carga, a lo que le respondí que sí. Me preguntó hacia dónde iría dirigida la carga y le respondí que a Ixtapan. Le expliqué más o menos por dónde quedaba y él solo guardó silencio. Después de una pausa un tanto incómoda me dice: ¿y usted no le teme a la oscuridad de la noche? A lo que le respondí que no. Entonces preguntó: ¿y a manejar con el mal clima? A lo que también respondí que no. El chico me dijo: se dice que esa carretera está muy fea, que han pasado muchas cosas raras, lo cual la vuelven un tanto perturbadora, que se han visto muchas cosas y que también se cree que, a causa de estos avistamientos, han ocurrido muchos trágicos accidentes. No le hice mucho caso, pues tenía que mantenerme firme en llegar a tiempo. Subí a mi camión y comencé mi camino. El frío en aquella carretera en verdad es insoportable de alguna manera. Era noviembre y no había llovido aquel día. Sin en cambio, una densa niebla comenzaba a apoderarse del asfalto. Poco a poco la niebla se extendía a lo largo de todo el camino. La noche era una de las más oscuras de mi vida. Todo se estaba complicando por una parte, el frío tan agresivo que estaba, la oscuridad tan negra como ninguna otra y la niebla tan densa hacían que las luces de mi camión parecieran velitas, porque muy apenas podía ver las señales de curva y los reflejantes en los muros de contención. Cada vez tenía que ir más despacio. Seguía avanzando y mi cara iba muy pegada al parabrisas del camión, pues trataba de poder ver mejor, para no chocar con alguien. Metros antes de llegar al dichoso kilómetro 31 de la carretera México-Toluca, la niebla es aún más densa, y parecía que ésta provoca el frío, porque entre más densa era la niebla, más frío se sentía. Apenas si podía ver unos escasos 4 metros delante de mi camión, así que no iba nada rápido. Entonces aparece la silueta de un niño en medio de mi carril. Intenté frenar, pero a pesar de no ir tan rápido, solo se escuchó un grito y el camión frenó unos 4 metros delante. Me bajé de mi camión y con ayuda de una lámpara comencé a buscar por todos lados en la parte de atrás, pero no se veía nada. Fui a ver a la parte de adelante y lo único que pude ver, atorado en la defensa de mi camión, fueron los restos de ropa. Parecían ropa de un niño. Me asomé en la parte de abajo de mi camión, pero no había nada. Pensé que tal vez se atravesó una rama y que tenía los pedazos de tela atorados en ella. Pero tampoco había ningún pedazo de tronco o rama cerca del camión. Cuando levanto la cabeza, veo enfrente de mí a un niño con la ropa desgarrada. Su mirada de miedo, tristeza y coraje
eran muy penetrantes. Los pedazos de tela que colgaban de la defensa del camión eran del mismo color que la ropa desgarrada del niño. No supe qué decir. No sé si alguna vez les ha ocurrido, pero era como un grito que venía desde las entrañas, pero que se queda antes de llegar a la garganta impidiendo que salga, y causa un dolor en el pecho. El niño se me quedó viendo fijamente a los ojos por unos segundos, con esa mirada de tristeza. Yo tengo 2 niños y cuando hago algo que no está bien, puedo ver su desilusión en su mirada, pues la mirada refleja desilusión, coraje, miedo, soledad, un sinfín de sentimientos. Después de verme fijamente, desapareció caminando de entre la niebla. Me levanté como pude porque estaba temblando y lo busqué por todos lados, pero no existía ninguna señal de aquel niño. Subí a mi camión, lo encendí y comencé a avanzar. Había avanzado apenas como 3 metros cuando recordé el pedazo de camiseta en la defensa. Bajé de mi camión para recogerlo y lo guardé en la guantera. Seguí mi camino, estaba muy nervioso, así que iba muy alerta de todo lo que ocurría. Lo más chistoso es que después de eso la niebla fue cesando y se podía ver mejor la carretera. La mirada de aquel niño me sigue atormentando por las noches, pues muy frecuente aparece en mis sueños, pero no solo se me queda viendo, también me dice: ¿por qué es que la gente conduce así como locos y no les importa la vida de las demás personas? En mis sueños jamás me ha dicho cómo fue que murió, pero asimilo que alguien causó su muerte en un accidente. ¿Recuerdan que les dije que guardé el pedazo de tela en la guantera? Pues la saqué y la puse junto a una veladora en un pequeño altar que está en la bodega donde guardamos los camiones, pidiendo a Dios que le permita descansar y vivir feliz en el cielo. Después de unos días, el pedazo de tela que estaba cerca de la veladora desapareció. Las misteriosas sombras de la carretera de Acapulco. En una noche oscura y lluviosa, en las peligrosas carreteras de Guerrero, 2 camioneros mexicanos, Pedro y Juan, estaban atravesando la sierra hacia Acapulco. La lluvia azotaba el parabrisas del camión, haciendo que la visibilidad fuera casi nula. A medida que avanzaban por la carretera sinuosa, Pedro notó una figura oscura y encapuchada parado al borde del camino. La figura parecía hacer señas para que se detuviera el camión. A pesar de la sensación de inquietud que sentían, Pedro y Juan accedieron a llevar a la figura en su camión. La figura subió a la parte trasera del camión y se sentó en silencio, sin revelar su rostro bajo la capucha. La lluvia continuaba cayendo y el viaje se volvía cada vez más espeluznante, a medida que avanzaban por las carreteras desoladas. Después de un rato, Juan comenzó a sentir que algo no estaba bien. Miró por el espejo retrovisor y notó que la figura encapuchada había desaparecido de la parte trasera del camión. Alarmados, Pedro y Juan detuvieron el camión nuevamente y buscaron en todas partes, pero no pudieron encontrar rastro de la misteriosa figura. Mientras se rascaban la cabeza, escucharon un susurro inquietante proveniente de la oscuridad de la selva. El susurro se volvía más fuerte y parecía venir de todas direcciones a la vez. Pedro y Juan sintieron un escalofrío recorriendo todo su cuerpo y supieron que algo terrible estaba a punto de suceder. De repente, las ramas de los árboles comenzaron a agitarse y una horda de figuras encapuchadas emergió de la oscuridad. Eran seres pálidos y retorcidos, con ojos brillantes que reflejaban la luz de los faros del camión. Pedro y Juan intentaron arrancar el camión y huir, pero el motor no respondía. A medida que las figuras se acercaban, Pedro y Juan sintieron un terror indescriptible. Las figuras comenzaron a rodear el camión, golpeándolo y sacudiéndolo con fuerza, aterrados. Los camioneros se dieron cuenta de que no había escapatoria. La última cosa que escucharon antes de que la oscuridad los envolviera por completo fue un escalofriante susurro de las figuras encapuchadas. Su destino quedó sellado en esa siniestra carretera de Guerrero, donde nunca más se supo de ellos ni de su camión.
Desde entonces, se dice que la carretera está maldita, y los lugareños evitan pasar por allí en las noches de lluvia, temerosos de encontrarse con las figuras encapuchadas que acechan en la oscuridad. Adolfo el camionero. Adolfo era un camionero experimentado que había recorrido innumerables kilómetros en su ruta habitual por la autopista México-Cuernavaca. Conocía cada curva y cada tramo de la carretera como la palma de su mano, y rara vez le preocupaba el viaje. Sin cambio, una noche en particular experimentó una pesadilla que cambiaría su vida para siempre. Era una noche oscura y lluviosa. La lluvia golpeaba el parabrisas con fuerza, haciendo que la visibilidad fuera pobre. Adolfo, en su camión solitario, avanzaba por la autopista, siguiendo el ritmo constante de la lluvia. A medida que avanzaba, notó algo extraño en el espejo retrovisor: las luces de un camión que lo seguía de cerca. Cada vez más inquieto, Adolfo aceleró, pero el camión sin luces lo seguía de cerca, casi pegado a su defensa trasera. El corazón de Adolfo latía con fuerza mientras intentaba alejarse de su perseguidor sobrenatural, pero parecía imposible sacárselo de encima. Desesperado, marcó el número de emergencia de la policía y trató de explicar la situación a la operadora. Sin embargo, al comunicarse con la policía, la voz de la operadora se tornó distorsionada y espeluznante, y las palabras que salían de la bocina parecían un susurro procedente de lo más profundo del infierno. Adolfo colgó el teléfono, sintiendo que algo siniestro estaba ocurriendo. La autopista parecía no tener fin, mientras Adolfo intentaba escapar de su perseguidor. Las luces del camión sin matrícula parpadeaban y titileaban de manera inquietante. Finalmente, en un momento de desesperación, Adolfo tomó una salida aleatoria con la esperanza de perder el camión fantasmal. Al alejarse de la autopista, finalmente las luces del camión desaparecieron en la distancia. Adolfo llegó a un pequeño pueblo donde la lluvia seguía cayendo con fuerza. Se detuvo en una gasolinera temblando y sudoroso, y relató su aterradora experiencia a los locales. Nadie pudo ofrecer una explicación racional, y algunos mencionaron que la autopista tenía fama de ser un lugar donde ocurrían fenómenos paranormales. Adolfo nunca volvió a experimentar algo tan aterrador en la carretera, pero la memoria del camión sin luces ni matrícula lo atormentó durante el resto de su vida. La autopista México-Cuernavaca, con su misterioso camión fantasma, se convirtió en una leyenda entre los camioneros que la recorrían, recordándoles que en ocasiones lo desconocido y lo terrorífico puede acechar en la oscuridad de la carretera. ¿Y a ti, qué te han parecido estas historias? Déjanoslo saber en los comentarios. Si te ha gustado el video, dale like y compártelo. Suscríbete al canal y activa la campanita para que YouTube te avise cuando subamos nuevo video. Nos vemos en la próxima para más historias perturbadoras.